Hola, mi nombre es Chari Contreras y hoy les vengo a explicar sobre la generación mutante, también conocida como la generación nocilla. El nombre de este grupo se debe a una trilogía llamada Nocilla Project de Agustín Fernández Mayo. Agustín Fernández Mayo nació en La Coruña en 1967. Es físico y escritor español. Es uno de los más considerados de la llamada generación mutante o generación nocilla, cuya denominación procede del título de una de sus novelas. El nombre de nocilla también surgió porque Agustín se inspiró en una canción llamada Nocilla, que merendilla de Siniestro Total. La generación mutante o la generación nocilla lo han utilizado las periodistas Elena Hevia y sobre todo Nuria Combach para referirse a los escritores españoles que fueron consagrados del 26 al 28 de junio del 2007 en el Atlas Literario Español. El Atlas Literario Español es un encuentro de nuevos narradores que son promovidos y organizados por la editorial Sex Barra y la Fundación Juan Manuel Lara de la ciudad de Sevilla. Eloy Fernández Porta desdeña el título Generación Mutante y prefiere explicar desde su realidad literaria su teoría crítica, recogiendo su ensayo After Pop. Según él, trata de una estética que responde a la condición social que han provocado los medios de comunicación de masas y que no hay nada que se parezca al regional, nacional o literario, aunque algo de ello puede nombrar como la generación mutante. Bueno, ahora sí, la generación se da el nombre de generación mutante o generación nocilla a un grupo de escritores españoles nacidos de 1960 a 1966, aunque hay varios personajes que nacieron un poco antes. La generación mutante retoma temas capitales desde muchas sensibilidades y voces, consagrando su energía a la escritura. También lo podemos llamar generación mutante o nocilla, que es un conjunto de escritores españoles del siglo XX. Bueno, ahora voy a hablar sobre el padre de estos grupos. Fue Orlando Mejía Rivera. Orlando nació en Bogotá el 30 de agosto de 1961. Es médico especialista en medicina interna e historiador de la medicina. Profesor titular en Humanidades Médicas y Medicina Interna en la ciudad de Bogotá, en la Universidad del Cádiz, Ha publicado más de 20 libros en los diferentes géneros de novela, cuento y ensayo. Una de sus obras más destacadas es El enfermo de Abisinia, Recordando a Bosé, En el jardín de Mendel, Biótica, Genética y Sociedad, La biblioteca del dragón y otros ensayos literarios. Ha sido ganador de diversos premios, como el Premio Nacional de Novela del Ministerio de Cultura de Colombia con su obra Pensamientos de Guerra. También el Premio Nacional de Ensayo Literario Ciudad de Bogotá con la obra de Clones, Cyborgs y Sirenas. Y el más importante, el Premio Nacional de la Cámara Colombiana al libro de la categoría Mejor Libro Técnico y Científico del libro de la prehistoria a la medicina egipcia. ¿Cuál es de las características literarias de esta generación? Bueno, primero, una de sus características es la fragmentación, la interdisciplinaridad, el énfasis en la sobresaturación de la cultura pop entre los jóvenes españoles y la mezcla entre la alta cultura. En la literatura es como una literatura sampling que está poblada por numerosos personajes que vienen y van, pero que no tienen ni nudos ni desenlaces. En la literatura es frecuente el collage y las apropiaciones de textos ajenos llamados noble arte del reciclaje con historias abiertas, que digamos que son historias que se saben cómo empiezan, pero no cómo terminan. Muchos de estos escritores utilizan la literatura electrónica de blog o bitácora en los géneros literarios. Bueno, primero que todo, esta generación se separa de lo que se considera la tradición literaria colombiana. No hay temas vedados para estos escritores por el hecho de ser colombianos. Es decir, todo es susceptible de ocupar las páginas del pensamiento y la literatura. Claro está, todo puede cambiar, la globalidad puede cambiar con su localidad sin inconvenientes fronterizos.
Su literatura se cimienta sobre las expresiones personales en su entorno inmediato. Los escritores ya no tratan de mirar el pasado, sino de ver la vida propia y las circunstancias actuales para referirlas en las obras. Gracias a esto produce una ruptura interesante. Es una ruptura de mayor o menor medida entre los límites de lo que Mejía llama la cultura popular y el urbano. Pero, ¿qué es lo que sucede con la cultura y el urbano? Bueno, lo que sucede es que estos escritores se expresan tanto en la tradicional como en la moderna, hibridando contenidos locales, expresando locales con las experiencias globales del cine, la televisión, la publicidad y la revelante presencia en internet. Su literatura esta es una literatura creada en el contexto de la posmodernidad. Si bien el concepto de la posmodernidad puede ser conflictivo, pero no podemos desconocer que hay una suma de rasgos del mundo globalizado que influyen en la literatura de la generación mutante como rasgos que obedecen a una novedosa forma en las relaciones sociales e intersubjetivas del mundo moderno. Por ejemplo, Mejía menciona que esta generación es dueña de un escepticismo ideológico o ironía crítica. Bueno, la literatura de la generación mutante se crea en relación al entorno inmediato, ¿no? Entonces sus temas se expresan diversas transformaciones en los campos de los géneros literarios, como la condición del ser masculino y femenino, la importancia de la vida privada y la experiencia personal frente al arrollador embate de la historia oficial. Ya que estamos hablando del ser masculino y femenino, voy a explicar unas características de la vida social. Carlos Monsiváis en su ensayo del rancho en internet nos expone una serie de cambios culturales que determinan bajo el concepto de las migraciones culturales, todas representantes de una nueva forma de vida social. Entre ellas se destacan, por ejemplo, la explosión demográfica de creos, las nuevas concepciones de ser masculino y femenino, el reconocimiento público de la mujer como sujeto de deseo y ya no como objeto de deseo, el desplazamiento privado y a la confección pública frente a las cámaras. Todas estas migraciones culturales que acabo de mencionar constituyen a unos valores tradicionales, puesto que esta literatura muestra, entre tantas otras cosas, un convenio de valores de una sociedad determinada, pues esas transformaciones culturales se manifiestan a través de los escritores cuando depositan su mirada en la escritura o en el contexto. Bueno, antes de terminar voy a explicar sobre los autores y algunos premios de algunos personajes de esta generación. Vamos a hablar de Julio César Londoño. Julio César Londoño nació el 2 de marzo en Palmira en 1956. Inició sus estudios en ingeniería electrónica, física y matemáticas, pero no se graduó en ninguno. Es autodidacta en latín, gramática castellana, inglés y francesa, ajedrez y literario. En 1997 diseñó la biblioteca virtual en la ciudad natal. Y es columnista del diario El País de Cali. Una de sus obras se caracterizan por usar la ironía con la sátira, el humor y el chiste popular. Una de sus obras más destacadas es Sacrificio de Dama y Los Geógrafos. Ahora vamos a hablar sobre William Ospina. William Ospina nació en Tolima en 1954. Es poeta, ensayista y escritor colombiano. Fue redactor en la edición dominical del diario La Prensa de Bogotá desde 1889 a 1889. Desde 1888 a 1889. Escribió ensayos sobre Lord Byron, Edgar Allan Poe,
Charles Dickens, Emily Dickinson, Las Mil y una Noches, Alfonso Reyes, Literatura Árabe y La Bruja de Marta. Y en el 2005 publicó su primera novela, Ursúa, la cual aborda la historia de Pedro de Ursúa, quien es un conquistador y fundador de la ciudad colombiana Pamplona. Un verdadero testimonio dramático de la colonización. William Ospina también es considerado como uno de los representantes más importantes de las últimas generaciones. Y sus obras son mapas eruditos que abordan sus amores literarios, declaraciones ideológicas sobre la historia y el mundo moderno. William Ospina actualmente escribe una columna semanal en el diario El Espectador. Ahora les voy a hablar sobre los premios de algunos personajes de esta generación. William Ospina, claro, ganó el premio Rómulo Gallegos con su novela El País de la Canela. Evelio Rosero Deigo ganó un premio internacional de Independent con su novela Los Ejércitos. Juan Manuel Roca ganó el premio de poesía Casa de América con su obra La Biblia de Pobres, y Ángela Becerra ganó el premio de Planeta Casa de América en México con su obra Ella que todo lo tuvo. Y pues así termino mi presentación. Espero que les haya gustado. Gracias.